¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Dice, vale, te pongo aquí el audio. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Vale, ahí lo tenías, ¿vale? A mí me ha encantado cuando lo he visto, ¿vale? Entonces, básicamente le pregunta sobre inflación y él le contesta que vaya estúpido hijo de perra, ¿vale? Le dice, ¿tú crees que la inflación es un... Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? ¿Tú crees que la inflación es un... is a political liability after the midterms, ¿vale? Es una obligación política después de lo que es la mitad de la legislación que lleva Biden, ¿vale? ¿Cree que la inflación es una obligación política, ¿no? De media legislatura. Y le dice, no, ese es un gran activo. Es un great asset, ¿vale? More inflation. What a stupid son of it. Vale, entonces sí, este tipo de cosas ocurren, ¿vale? Ese tipo de cosas ocurren. Venga, vamos al lío. Os saco por ahí, ¿dónde estaba? La presentación y empezamos a leer ya contenidos, ¿vale? ¿Lo habéis escuchado bien, por cierto? Voy al chat. Por cierto, ni siquiera he mirado hoy el correo electrónico de brújulademercados@mail.com porque me he liado con esto y se me ha pasado el tiempo con todo el tema, ¿vale? Vamos a poner la banda sonora, eso sí, para que le dé un poquito de salsa al tema. Y dice, narrativas confusas. Es un artículo que se llama Foggy Narratives de The American Conservative. Empezamos con esto ya dándole duro, porque vas a ver que lo que va a contar ya toca tema de Rusia, toca tema de Occidente, toca tema de cómo está nuestra civilización, ¿vale? Y se vuelve muy interesante. Dice, el gobierno de los Estados Unidos quisiera informarle que la civilización occidental, de hecho, no se está derrumbando. Si alguna vez sospechó lo contrario, si miró a su alrededor y notó signos generalizados de deterioro material y cultural, debe buscar un reinicio narrativo de inmediato, porque lo más probable es que haya sido víctima de una narrativa falsa inyectada por el ecosistema de la desinformación y la propaganda del Kremlin en el entorno de información global. Eso es según una hoja informativa sobre las 5 narrativas de desinformación persistentes más importantes de Rusia, publicada la semana pasada por el Departamento de Estado. El documento ilustra perfectamente cómo las élites estadounidenses intentan negar las realidades que subraya su desgobierno. Mientras tanto, tratan el descontento popular resultante como un complot tortuoso tramado por conspiradores extranjeros. Es decir, no es que la sociedad en Estados Unidos esté descontenta con su clase política por su mal hacer y por su mala gestión. Es una conspiración rusa, en realidad. La gente no está enfadada con nosotros. Estos son los rusos, ¿vale? Ese es un poco el mensaje. Dice, no todos los puntos de la hoja de datos son completamente erróneos, sin duda. Es cierto que el Kremlin retrata a Rusia como una víctima perpetua, blanqueando los crímenes soviéticos y culpando a la rusofobia alimentada por Occidente por cualquier y toda hostilidad internacional hacia Moscú, como acusan el documento. Si nuestra clase dominante tiene un placer masoquista en tratar nuestro legado histórico como una mancha irreparable, Vladimir Putin y compañía tienen hacia el extremo opuesto. Pero luego llegamos a la estupidez. Y dice, comillas, Rusia promueve la falsa afirmación de que la civilización occidental se ha desviado de los valores tradicionales. Cierra comillas. Y dice, vale la pena citar todo el fragmento. La desaparición de la civilización occidental es uno de los trucos de desinformación más antiguos de Rusia, con reclamo de que Occidente está en descomposición, documentados desde el siglo XIX. Es decir, esta narrativa de que Occidente está en descomposición se lleva oyendo desde el siglo XIX, desde la era también soviética a principios del siglo XX. La pregunta es,
¿hacia dónde quiere llegar The American Conservative con este artículo? ¿Quiere decir que realmente es solamente una narrativa extranjera o que tenemos un problema en Occidente? Y dice, esta narrativa de desinformación basada en valores evoca conceptos mal definidos que incluyen tradición, valores familiares y espiritualidad. Rusia argumenta que es el bastión de los llamados valores tradicionales y roles de género y sirve como contrapeso moral a la decadencia de Estados Unidos y a los países occidentales. Por ejemplo, el presidente Putin ha afirmado que Occidente prácticamente ha cancelado los conceptos de madre o padre y, en su lugar, los ha reemplazado por padre 1 y padre 2, progenitor 1 y progenitor 2. Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, escribió que los estudiantes occidentales aprenden en la escuela que Jesucristo era bisexual. Ahora sí empezamos a ver por dónde va The American Conservative con este artículo. Va por el rollo de, ¿te das cuenta realmente de lo que se enseña en las escuelas en Occidente? Bien, dice, nadie espera una gran perspicacia filosófica de la administración de Biden, ¿vale? Repito, porque esta parte es la divertida. Nadie espera una gran respuesta de perspicacia filosófica de la administración de Biden. La coherencia básica sobre los asuntos internos y externos sería una bendición suficiente. Es decir, con que tan solo su política interna y externa fuese coherente, nos daríamos por satisfechos. Pero no es desinformación comparar a Occidente, posterior a la Ilustración, con los ideales de la civilización clásica y cristiana que lo precedió, y encontrar que el mundo moderno es deficiente. Eso, según The American Conservative, eso no es desinformación. Es decir, asumir, aceptar o darse cuenta de que el mundo occidental actual es deficiente comparado con lo que fue la cuna de la civilización occidental, no parece desinformación, parece más bien un hecho palpable, un hecho factible, ¿vale? Pregunta, ¿son la tradición, los valores familiares y la espiritualidad conceptos mal definidos? Sí, lo son ahora, la consecuencia predecible de décadas, no siglos, de esfuerzos liberales por separar al individuo de los lazos naturales, las obligaciones heredadas y las comunidades no elegidas que solían encerrarlo y que le daban sentido a la existencia. El mismo término, comillas, valores familiares, es sintomático de esta transformación, ya que sugiere que la familia natural es solo una entre muchos valores o estilos de vida que el individuo puede elegir en la búsqueda de la autodefinición. Pregunta, ¿los liberales en Estados Unidos y en Europa occidental buscan derrocar la naturaleza y la ley natural, la familia y la tradición? Fíjate la pregunta, The American Conservative. Responden, para demostrar que se trata de una narrativa rusa falsa, el Departamento de Estado señala dos ejemplos. La primera es la advertencia de Putin de que las élites occidentales están en guerra con el concepto mismo de madre o padre, lo cual es perfectamente exacto. Perfectamente exacto, ¿vale? O sea, la primera ya le dicen, tiene razón el señor Putin cuando está diciendo que efectivamente es un concepto manipulado, un concepto cambiado, tergiversado del de padre y madre. Dice, el año pasado los demócratas de la Cámara cambiaron las reglas permanentes de su Cámara para eliminar la referencia de género a, atento, padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, tío, tía, primo, hermano, sobrino, sobrina, esposo, esposa, suegro, suegra, yerno, nuera, cuñado, cuñada, padrastro, hijastro, hijastra, hermanastro, hermanastra, medio hermano, media hermana, nieto y nieta. En lugar de un lenguaje tan opresivo, las nuevas reglas permanentes sustituyeron padre, hijo, hermano, hermano de padres, primo, hermano, hijos de hermanos, cónyuge, suegro, yerno, cuñado, padrastro, hijastro, hermanastro, medio hermano o nieto. Todo ese lenguaje se cambia. Te recuerdo, por si no estabas atento a capítulos anteriores, que esta administración que ha modificado el género de las palabras para que sea menos opresivo, ¿vale? Opresivo, ¿vale? Para que sea menos opresivo, es la misma que publicó este mes de diciembre una felicitación navideña desde el comunicado de la Casa Blanca, felicitando la Navidad a todos los americanos, excepto a aquellos que no se hubiesen pinchado, diciéndoles que les esperaba un invierno de muerte a ellos y sus familiares junto en los hospitales que pronto saturarían, ¿vale? Ese era un mensaje original que quedó publicado en redes, puedes buscarlo en mis redes, y que publicó esta Casa Blanca que lucha contra un lenguaje opresivo, ¿vale? Es un lenguaje opresivo, pero amigo, si no te has pinchado lo que yo he dicho que te pongas, te deseo muerte y destrucción, ¿vale? Está ahí publicado, sus propias palabras, es acojonante, ¿vale? Es increíble el mundo que estamos viendo hoy en día porque es una
pérdida, ¿vale? Una hipocresía a tal nivel, un grado de hipocresía a tal extremo que ya te aplasta directamente, que se burlan en tu cara de todo esto, ¿vale? Pero sigo, porque no me voy a quedar ahí. Dice, aún mejor, continúa el The American Conservative. Aún mejor, el mismo Departamento de Estado que publicó la hoja informativa de desinformación que niega una guerra contra la madre y el padre, eliminó las referencias de madre y de padre en las solicitudes de pasaporte de Estados Unidos hace una década. Ya no puede figurar madre o padre en un pasaporte de Estados Unidos. Y eso sin mencionar la implicable celebración de los medios de comunicación occidentales de las mamás con pene y los papás sin pene. La industria occidental anti-desinformación puede irse a la mierda, dice. Putin está diciendo la verdad. Repito, ¿vale? Repito. The American Conservative Foggy Narratives dice, la industria occidental anti-desinformación puede irse a la mierda. Putin está diciendo la verdad. En cuanto a la declaración de Lavrov de que los educadores occidentales se enmarcan cada vez más a Jesucristo como bisexual o LGTB, eso tampoco es una falsedad. Precisando para defender la afirmación del ministro de Relaciones Exteriores del Kremlin, señaló que la reciente decisión de El Evangelio de Jesús, Reina del Cielo, de Joe Clifford, un hombre que se identifica como mujer y vuelve a imaginar a Jesús como una mujer trans, es el cristianismo de hoy. Los rusos también podrían haber mencionado al teólogo de Santa Cruz, Tatsiong Beni Liu, cuya erudición especula que, comillas, Jesús de Nazaret puede, en algunos escritos del Nuevo Testamento, ser visto como una figura femenina y en otros escritos puede leerse mejor como un drag king, ¿vale? Deseos extraños. Un drag king con deseos extraños. Según el Inside Higher Ed. No sé, amigos, yo es que digo, esto, narrativa rusa, decadencia occidental, y lo publica The American Conservative. Yo solo te digo que los conservadores americanos empiezan a estar hasta los huevos ya de tanta tontería, ¿vale? Continúa Bottom, dice, a las teorías de conspiración, ¿vale? A las teorías de conspiración, porque eso es con lo que estamos lidiando aquí en la última instancia. Una especie de teoría de la conspiración de que la clase media, diseñada para proteger a centros de poder occidentales de las críticas desde abajo, si la gente común, vastas franjas de su propia población, está descontenta con los arreglos económicos, culturales y políticos actuales, debe ser porque son agentes del Kremlin o incautos del Kremlin, no porque estén mal gobernados. Es decir, el ciudadano medio que está hasta los huevos de estas tonterías probablemente es un agente de la KGB, no significa que en realidad esté harto de gilipolleces, ¿vale? Hablando claro y con perdón. Pregunta, continúa, ¿por qué una mayoría decisiva de votantes británicos eligió salir de la Unión Europea en 2016? Respuesta, porque los rusos les engañaron. No porque el proyecto de la Unión Europea sirviera a los intereses globalistas y dejara atrás a muchas personas de clase media y trabajadora. Pregunta, ¿por qué los votantes de Michigan, Pensilvania, Wisconsin apostaron por Donald Trump el mismo año? Respuesta, fue por los memes rusos en Facebook, no porque el presentador de Telerrealidad habló sobre sus ansiedades sobre la inmigración y los trabajos y salarios de la clase trabajadora. No, señor. Pregunta, ¿qué desencadenó la furia de los chalecos amarillos en Francia en el año 2018? Respuesta, lo has adivinado. Fue la desinformación rusa, no las políticas verdes despóticas del presidente Emmanuel Macron, lo que aumentó los precios de la gasolina para la gente rural y la clase trabajadora. No, señor, la gente no estaba descontenta, eran espías rusos, ¿vale? Pregunta última, ¿por qué muchas personas de Occidente sienten que la civilización misma se está derrumbando, que se está hundiendo en una distopía? Respuesta, no culpe a la desigualdad material, a la inflación, a los disturbios, a la iconoclasia, a la teoría crítica de la raza, a la locura del género, al régimen permanente de COVID. Pero culpe a las granjas de trolls de San Petersburgo. No sé qué te parece a ti, ¿vale? Pero a mí me ha parecido letal este artículo. O sea, no se han quedado cortos, se han desahogado bien. Foggy Narratives de American Conservative. Brutal, ¿vale? Brutal. Ahí te lo dejo y sigo con otra cosa porque si no, esto se va a hacer largo, ¿vale? Vamos.